Ha habido un pequeño aquí fallo. Como estoy grabándolo con el móvil, lo siento, pero no tengo otros medios. Estoy aquí cortando y haciendo virguerías para que no se corte. Bueno, a lo que vamos. La primera película, digamos, que sentó las bases del género fue la creada por Dario Argento en el 68, que fue El pájaro de las plumas de cristal. Mientras que Mario Bava dejó algunas puntillas, ¿no? Dejó entrever un poco pues lo que sería el estilo del giallo, que ahora lo explicaré. Dario Argento sentó las bases, bebiendo un poco del estilo de Mario Bava y un poco, digamos, que siendo un alumno que aprendió de Mario Bava, sentó lo que son las bases del género giallo y lo hizo con El pájaro de las plumas de cristal, que fue todo un éxito, ¿no? A partir de ahí, pues Dario Argento siguió dirigiendo giallos y en Italia fue un boom, ¿no? Un montón de directores empezaron a dirigir giallos, ¿no? Empezó Lucio Fulci, Sergio Martino, que fue un poco un rival, ¿no? En el cine giallo de Dario Argento, Umberto Lenzi, un montón de directores que no se especializaron en los giallos, pero dirigieron todos algún que otro giallo. Y aparte de en Italia, pues traspasó las fronteras y se dirigieron muchos aquí en España, se dirigieron pues incluso en Inglaterra, en Francia, en fin, en Europa fue todo un boom durante los años 70, ¿no? Fue un exagerado. A finales de los 70, pues la cosa empezó a disminuir, ¿no? Pues está claro que la gente al final llega un momento pues, que se aburre de todo, entonces ya digamos que la fórmula empezó a decaer, a principios de los 80 ya estaba la fórmula totalmente decaída, y en los 80 poco a poco se fue apagando. Luego apenas veías algún giallo, pero bueno, muy poquitos. En fin, ¿en qué se diferencia este subgénero dentro de otros subgéneros del cine de terror? Bueno, el giallo, lo que Dario Argento lo que creó con los giallos fue un tipo de cine un poco experimental, que le salió bien la jugada. Hay veces que una persona hace un cine experimental, experimenta, quiere crear algo nuevo y le sale mal, ¿no? Digamos que no es comprendido por la gente, en fin, la gente no lo entiende o no llega a captar su estilo no llega a atraer a las masas, pero Dario Argento sí que lo consiguió, ¿no? Y creó un estilo que la verdad es que fue luego copiado hasta la saciedad. Hoy día incluso podemos encontrar muchos retazos, ¿no? y homenajes a esos grandes giallos italianos que comenzó él, ¿no? Con El pájaro de las plumas de cristal. En fin, ¿en qué, digamos, se asemeja en la novela que había en los años 30, esa novela llamada giallo, con el cine giallo que empezó ya a finales de los 60? La novela, lo que tenían en común, si no eran todas iguales, sí que tenían un nexo en común. Y era que no estaban protagonizadas por ningún policía o ningún detective, ¿no? Sino el protagonista principal era una persona normal y corriente, que se veía envuelta en un misterio, ¿no? Una persona, pues, que puede ser un hombre de a pie, un vecino, cualquier persona normal y corriente, que no es ni un policía, ni un detective, ni nadie especializado, se ve envuelto en un misterio, ¿no? Una serie de crímenes en el que hay un asesino y esa persona empieza a investigar, empieza a intentar resolver las claves. Al final de todos estos giallos se supone que hay un falso culpable, ¿no? Se atrapa una persona que se supone que es el asesino, pero no es, ¿no? Entonces nos desvelaría después un nuevo final en el que realmente se encuentra el asesino y se explica todo, el por qué lo ha hecho, los motivos y tal. Ese, digamos, que es el esquema general de la novela gialla, ¿no? De esas novelas de cubierta amarilla. Y el cine, digamos, que se le llamó giallo porque absorbió, digamos, que ese contenido, ¿no? Esa temática. En el cine giallo pues es exactamente igual. Una persona normal y corriente se ve envuelto en un misterio en el que hay un asesino que empieza a cometer unos crímenes y sin ayuda de la policía y de nadie, esta persona empieza a investigar por su cuenta, por sí mismo empieza a investigar esos crímenes. Dario Argento lo que sí que introdujo en los giallos fue una especie de pista al principio de la película en la que si te fijas bien logras saber quién es el asesino antes de que llegue el final, ¿no? Esto lo hace, por ejemplo, en El pájaro de las plumas de cristal y en Rojo Oscuro, ¿no? En Rojo Oscuro también tenemos esa pequeña pista. Si te fijas bien, logras aprender. En Trauma también lo hizo, ¿no? Trauma fue el último giallo, bueno, el último no. Luego haría otro más, ahora lo explicaré. Pero en Trauma también dio esa pequeña pista. Si te fijas bien, al principio de la película logras saber quién es el asesino, ¿no? Digamos que tiene la misma información que tiene la persona que está investigando. Ella tiene algo, ve algo que durante toda la película está él ronroneando en su cabeza diciendo ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Hay algo que hay que no me encaja, hay una pieza del puzzle que no me encaja. Esa misma pieza que no le encaja a él es la que si no te encaja a ti, o si tú te fijas puedes lograr saber quién es el asesino antes de que termine la película. Digamos que es un pequeño juego que Argento utilizaba en alguna de sus películas.
Pero en fin, era eso, persona que no tiene ningún tipo de conocimiento de investigación, investiga un crimen, al final hay un culpable que resulta no ser ese culpable, y entonces hay otro final en el que sí que descubrimos al verdadero culpable y la motivación de sus crímenes. Eso a nivel argumental. A nivel visual, los giallos, digamos que eran películas preciosistas, ¿no? Lo que eran como cuadros, ¿no? Digamos que cada asesinato que es cometido en un giallo tiene que ser mostrado como si fuera una obra de arte, una obra maestra. ¿Cómo consigues hacer que un asesinato sea descrito o visualizado como una obra maestra? Pues muy bien, puedes hacerlo, en este caso, pues los asesinatos solían ser asesinatos muy trabajados, ¿no? Por ejemplo, en un slasher el asesino apuñala a la víctima de una manera salvaje, o le pega un hachazo y ya está, se acabó, hasta luego. El asesinato dura pues unos segundos. Sin embargo, los giallos, el asesino se regocija con la víctima. El asesinato no dura poco, dura mucho tiempo. Se puede ver como a lo mejor el cuchillo entra y sale del cuerpo de la víctima, el color de la sangre a lo mejor es más rojo de lo normal para que resalte la pantalla. Suelen utilizar a lo mejor decorados exteriores que tengan un color que contrarrestre con el color de la sangre de la víctima. Por ejemplo, pues un recurso muy utilizado en los giallos serían suelos blancos en el que al caer la sangre de la víctima, al ir derramándose, quede ese rojo profundo y oscuro de la sangre, ¿no? Que a lo mejor es más rojizo incluso que en la vida real o que en otras películas. Y entonces digamos que al mezclarse con el tono blanco del suelo crea como una especie de efecto visual muy potente, ¿no? Como una especie de cuadro, por decirlo de alguna manera. Otro recurso era a lo mejor pues que en las pupilas de las víctimas, mientras se van dilatando, se puede ver el reflejo del asesino, en el que a lo mejor si te fijas también puedes ver la cara. En fin, eran una serie de asesinatos muy elaborados, ¿no? Visualmente, ¿no? Eso eran unos recursos, por ejemplo, que se me ocurren a la hora de decirlos, pero tenían miles de recursos, ¿no? A la hora de asesinar a la víctima, para que quedara como algo muy trabajado, como algo muy elaborado. No era simplemente un crimen, era un crimen que tenía que quedar bonito a la pantalla, tenía que quedar algo que impactara al espectador, que se le quedara en la retina. Y la mayoría de veces la verdad es que lo conseguían. Los crímenes eran pues eso, eran muy duraderos, no duraban poco tiempo, eran crímenes que eran muy alargados, muy brutales. El giallo, digamos que sería una mezcla entre género de misterio y cine de terror violento, ultraviolento diría yo, ¿no? Pues los asesinatos eran muy violentos, pero a la vez tenía una trama de misterio, pues como cualquier película a lo mejor de Hitchcock. ¿Qué más podemos hablar de los giallos? Bueno, eso en el tema de los asesinatos. El tema de la decoración, todo lo que envuelve a la película, era también, tenía que ser muy visual, ¿no? Muy bonito, ¿no? Las películas de los giallos eran películas muy experimentales que querían, digamos, como mostrar como una obra de arte visual, ¿no? Aunque fuera una película de terror, quería mostrar una obra de arte visual, violenta, pero obra de arte, al fin y al cabo. Los decorados que se utilizan, hay muchos giallos que se han rodado pues en museos, en teatros, o a lo mejor en casas, pero que son escenarios muy teatrales, ¿no? A lo mejor una casa, pero la decoración pues es muy visual, ¿no? Dario Argento utilizaba mucho pues los colores, ¿no? Suelos blancos, puertas a lo mejor de color rojo, grandes cortinas. A lo mejor es una casa y tú piensas que estás como en un teatro, ¿no? Con unos colores muy vivos. Colores que llegan incluso a causar temor, ¿no? Como que es algo antinatural, algo que no es normal. Estás en un lugar en el que te sientes amenazado porque piensas que no es normal, que es como si estuvieras en una pesadilla que no tiene lógica ninguna, ¿no? Esos decorados son ilógicos, pero son a la vez muy impactantes visualmente. Muchas obras de arte también eran incluidas en los giallos cuando se podía, incluso aunque fueran en una casa, cuadros, espejos que reflejaban esos cuadros. Todo eso era utilizado a veces por Dario Argento para dar pistas de quién podía ser el criminal y dónde podía estar escondido, ¿no? Eso lo digo por la película Rojo Oscuro, y cuando la veáis, y el que no la ha visto, pues sabréis por qué lo digo. Luego la manera también de rodarlas era una manera muy particular. Digamos que mientras que en el slasher lo importante era el asesino, la figura del asesino, la máscara que llevaba, o si tenía la cara deformada, digamos que esa figura era lo importante. Aquí muchas veces el asesino apenas se le ve.
a veces se ve simplemente unos guantes negros, el asesino empuñando el cuchillo, y cuando va a asesinar lo vemos mediante la vista subjetiva, es decir, la cámara hace de los ojos del asesino, tú ves lo que ve el asesino, poniendo al espectador, digamos que en el cuerpo del asesino, como si el espectador fuera el asesino, que va empuñando un cuchillo, que por cierto, el cuchillo siempre brilla más de lo normal, también es un efecto muy a lo Giallo que luego tomarían algunos slashers, y se esconde cada vez que la cámara es subjetiva, ¿no? Tú ves lo que hace el asesino, si se esconde detrás de un muro, tú lo ves, como si fueras tú el asesino. Vas andando, te ves las manos con el puñal, en fin, como algunos videojuegos de estos que están tú eres el que manejas, ¿no? Ves la metralleta y tú eres el que está manejando la metralleta, pues aquí lo mismo. El Giallo digamos que se adelantó a eso. Tú ves las manos enguantadas del asesino y lo que ve el asesino, que es como si fueras tú. Y ves el crimen en primera persona, como si lo realizara el mismísimo espectador. Esto no se haría en todos los Giallos, pero sí en muchos, sobre todo en los de Dario Argento. Por lo demás, visualmente, pues eso, visualmente eran películas muy impactantes. También se utilizaban muchos filtros de colores. Dario Argento utilizaba mucho los tonos rojizos y azules. Una mezcla de esos tonos rojos y azules. En fin, eran unas películas que fueron experimentales, podían no haber funcionado, pero funcionaron, ¿no? A mí personalmente me gustan mucho, las veo muy impactantes. Hoy día no se hace ese tipo de cine, aunque se supone que han rodado un par de Giallos, uno es Francesca y el otro no recuerdo el nombre. He visto los trailers y no parecen estar mal, sobre todo el de Francesca, pero no creo que sean como los que en su día realizaron aquellos grandes directores italianos. No lo creo. El último Giallo que vi que me gustó fue en el que hizo en el 2000 Dario Argento, que fue Insomnio, que me pareció que volvía de nuevo a sus raíces de los años 70, de los Giallos de los años 70, pero por lo general después no creo que se vuelva a hacer ninguno como los que se hacían antes. No es el tipo de cine que hoy día a lo mejor pueda gustar a la gente de hoy, ¿no? Tiene que ser un cine que te guste mucho, ¿no? El cine en general, el cine de terror en particular. ¿Qué más decir? Bueno, ya os he comentado la estética visual de los Giallos, la manera en que eran dirigidas, las películas, ¿no? Cómo actuaba el asesino, lo que se buscaba, ¿no? Digamos en los Giallos, era un impacto visual muy potente. Y luego, pues esto pues, fue un boom, ¿no? El primero fue El pájaro de las plumas de cristal, que si no es visualmente el más potente, luego Dario Argento haría el sumum de los Giallos con rojo oscuro. Visualmente, en cuanto a los crímenes, argumentalmente, los colores, todo si quieres ver un Giallo puro y decir, bueno, quiero descubrir lo que es un Giallo, ve Rojo Oscuro, porque lo que visualmente luego lo haría con Suspiria y Tenebre, que son sus dos grandes obras maestras. No, Tenebre no, perdón, Inferno. Tenebre también es de Dario Argento, es muy buena, pero Suspiria e Inferno, que era una trilogía que iba a hacer Dario Argento, también la comentaré cuando hable un poco de este director. Luego haría la tercera parte, que era La madre del mal, titulada en italiano La tercera madre, que fue a mí no me gustó nada, pero la primera y la segunda fueron las dos grandes obras maestras de Dario Argento. Películas imprescindibles. Visualmente son Giallos, argumentalmente no, pero si quieres ver un Giallo visual y argumentalmente, es decir, esto es un Giallo, Rojo Oscuro, sería, para empezar, tu película, ¿no? Porque hay muchos y muy buenos, pero digamos que ese fue el que aúna todos los elementos del Giallo. Colorido, crímenes, argumentos, pistas, dobles finales, todo está en Rojo Oscuro. Bueno, se hicieron muchísimos, ¿no? Sergio Martino fue, digamos que, el rival número uno de Dario Argento en los Giallos, porque los demás directores, digamos que probaban, ¿no? Lucio Fulci probó con la película Una lagartija con piel de mujer, Ricardo Freda lo hizo con La iguana de la lengua de fuego, Gritos del silencio de Umberto Lenzi, en fin, solían hacer un Giallo o dos, pero luego se dedicaban a otro tipo de cine de terror, ¿no? Lucio Fulci, pues el cine de terror de zombies, ese cine de terror, de horror, ese puro que hacía. En fin, no se centraron en los Giallos. Sergio Martino, sin embargo, sí que lo hizo. La mayoría de películas que hizo fueron Giallos, entonces fue por eso el mayor competidor de Dario Argento. Hay gente que le gusta más, eso a gusto los colores, ¿no? Hay gente que le gustan más las películas de Martino y otros los de Argento. A mí me gustan más las de Argento. Son estilos diferentes, ¿no? Digamos que si los crímenes de Martino son más potentes, más sangrientos que los de Argento para mí están mejor elaborados y visualmente es más
es un cine más colorido, que a mí me gusta más que el cine de un tono más gris, más opaco que realizaba Sergio Martino. Pero bueno, las películas de Sergio Martino también me gustaban mucho. Hay muchas que son también para mí grandes películas, como La cola del escorpión, o la película esta de La perversa señora Ward, o Torso, violencia carnal. Hay muchas que son muy buenas. Pero bueno, si tengo que elegir entre Argento y Martino, pues me quedo con Argento. Un poco profundizando, hubieron muchísimos, ¿no? Slashers muy buenos. Pierdes la cuenta si empiezas a contarlos todos. A mí de los que más me gustaron fueron, pues, bueno, de la filmografía de Dario Argento, todos, ¿no? El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las 9 colas, Cuatro moscas sobre el terciopelo gris. Digamos que también tenían algo curioso los giallos, porque tenían todos todos no, pero muchos nombres de animales, ¿no? No sé por qué, pero bueno, era así. Rojo Oscuro, de Argento, Ténebre, ¿qué más? Terror en la ópera, Trauma, si se le pudiera considerar giallo, pues también, ¿no? Estaríamos ahí. Insomnio, de Sergio Martino estaría, pues eso, La cola del escorpión, La perversa señora Ward, Torso, violencia carnal, Gritos del silencio, de Umberto Lenzi, Una lagartija con piel de mujer, La iguana de la lengua de fuego, Siete moscas iba a decir, 7 muertos en el ojo del gato, El asesino ha reservado 9 butacas, 7 mujeres para el asesino, que sería en realidad el primer giallo, ¿no? O por lo menos que empezaba a toquetear el género giallo antes de El pájaro de las plumas de cristal. En fin, hay muchos, si me pongo aquí a nombrarlos no los nombro todos. En España también se hicieron, ¿no? Películas, se ponen así, hizo 2. Una libélula para cada muerto y Los ojos azules de la muñeca rota. Muy buenas también. Sobre todo la de Los ojos azules de la muñeca rota a mí me gustó mucho. Y bueno, digamos que Argento hizo escuela, ¿no? Creó un género y hizo escuela. Hay mucha gente pues bebió del estilo de Argento, ¿no? Lamberto Bava, hijo del Mario Bava, del gran Mario Bava, bebió más de Dario Argento que de su propio padre, de Mario Bava. O Ricardo Freda, no. Michele Soavi también aprendió mucho de Argento. Fueron sus discípulos, por decirlo de alguna manera. El giallo pues empezó eso a finales de los 60, durante los 70 fue un boom en toda Italia y en toda Europa, y durante los 80 pues empezó la cosa a decaer, también porque empezaron en Estados Unidos durante los 70 a haber un movimiento de cine de terror moderno, con directores como Tobe Hooper, John Carpenter, Wes Craven, que durante los 80 pues digamos que fueron los grandes directores que empezaron a hacer un montón de películas de género. También el slasher se puso de moda y tomó un paso por encima del cine de giallo. Entonces todo lo que se hacía, la mayoría de películas que se hacían en los 80 eran slashers que venían de Estados Unidos. Y el giallo pues hacían algunos de vez en cuando, pero cada vez menos, hasta que el género se apagó. En Estados Unidos, como siempre, pues siempre que un género triunfa, pues deciden ellos llevarse a esos directores a Estados Unidos a que realicen películas de ese género. Por ejemplo, con las películas estas que hubo de terror oriental, ¿no? Estas películas de terror japonesas y coreanas y tal, pues hubo también un boom, ¿no? Hace unos años, y entonces los estadounidenses, los norteamericanos dijeron, pues vamos a llevarlos a estos directores, ¿no? A Estados Unidos a que hagan allí sus películas, a que hagan los remakes de las películas que habían hecho allí, o que hagan sus propias películas aquí. Y luego pues también ellos mismos, directores norteamericanos, también hacían películas de este tipo de terror oriental, con ese estilo. Entonces, mi perrillo, que está aquí, que quiere apuntarse a la fiesta. Como norma general, eso lo suelen hacer los norteamericanos muy pronto. De hecho, que con las películas estas orientales era un año estrenarse una allí y al año siguiente se hacía la versión americana en Estados Unidos. Pero bueno, con el giallo no lo hicieron. Su día, aunque tuvieron mucho éxito en Europa, no se llevaron a los directores a Estados Unidos a dirigir, o no se hicieron giallos en Estados Unidos, aunque algunas películas sí que bebían un poco de esos giallos, ¿no? Recordemos el cine de Brian De Palma, Vestida para matar, y Hermanas, la película esta de Brian De Palma, que tenían algunos toques de giallo, ¿no? Brian De Palma también bebió mucho de Dario Argento. El cine de John Carpenter también ha tomado mucho del cine de Argento, de los giallos, porque Carpenter es muy amigo y admirador de Dario Argento. Entonces se dice que el slasher ha nacido del giallo. No es así. Digamos que John Carpenter, que sentó las bases del género con La noche de Halloween, bebió un poquito, digamos, del giallo italiano, ¿no? Por la gran admiración que le tiene y la gran amistad que siente por Dario Argento. Pero bueno, lo que vamos. Estados Unidos, digamos que no se llevó a ninguno de esos directores italianos a dirigir allí.
Porque ya tenían un filón de oro, ¿no? Durante los 70 pues empezaron a resurgir Top Hooper con La Matanza de Texas, empezó a haber muchos cines de terror en Estados Unidos que eran grandes éxitos, empezó a haber un nuevo género de terror, ¿no? Que ya salía de lo que son el esquema, ¿no? Que tenían siempre de películas de monstruos, ¿no? Como las de la Universal o las de la Hammer y tal. Entonces empezó a haber un boom, ¿no? Wes Craven también había hecho La Última Casa a la Izquierda, luego Las Colinas Tienen Ojos, John Carpenter trajo La Noche de Halloween, en su día el primero fue George Romero a finales de los 60, en el 68 con La Noche de los Muertos Vivientes, y durante los 80 estos directores ya se habían asentado en el género y empezaron a dirigir películas y eran, digamos, que los amos del cotarro, ¿no? Wes Craven trajo Pesadilla en Elm Street, que eso fue un boom. Se hicieron muchísimas películas en Estados Unidos, de las cuales hablaré en otro vídeo, muy buenas. Entonces no les hacía falta coger géneros de otros sitios. Dijeron, bueno, en Europa que se apañen con lo que tienen y aquí nosotros hacemos lo nuestro. El slasher estaba, vamos, de punta en boga. Los directores no paraban de hacer slashers. Entonces no necesitaban llevarse directores italianos ni llevarse un género traído de Europa. Cuando todos los slashers ya empezaron lo mismo, a perder fuelle a finales de los 80 y los 90 ya, pues ya no, la gente se había cansado de los slashers, se había cansado de las últimas sagas de las películas tan famosas como La Matanza de Texas, de Halloween, Viernes 13. Entonces, pues digamos que dijeron, bueno, hay que encontrar un nuevo filón para seguir haciendo películas de terror que sean rentables, que den dinero. Y entonces se fijaron en que, ostras, hace unos años, en los 70, pues hubo un boom en Europa con los giallos. En Estados Unidos no están muy acostumbrados a ver este género. Pues a lo mejor si lo hacemos aquí, puede ser que sea una novedad para nuestro público y aquí sea un boom. Vamos a traernos al que creó el género, ¿no? Digamos, al mayor director de este tipo de películas, Dario Argento. Se lo llevaron a Estados Unidos a principios de los 90, concretamente en el 93, y le dijeron, mira, toma, aquí tienes un presupuesto que fue bastante holgado, ¿no? Para una película de terror. Tienen los efectos especiales que recaían a cargo de Tom Savini, un gran maestro de los efectos especiales artesanales en el cine de terror. Y tenía pues presupuesto, tenía un buen equipo, lo tenía todo, ¿no? Dice, vale, haz un giallo que queremos a ver si sale la cosa bien y si triunfa, pues oye, te quedas aquí en Estados Unidos a dirigir más películas, traeremos más directores italianos y nosotros mismos empezaremos a hacer aquí giallos a punta pala, si la cosa triunfa. Dario Argento hizo Trauma y la película fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Esto tendría que hablarlo más cuando hablara de la filmografía de Dario Argento, pero bueno, ya que me he puesto, pues seguiré, ¿no? Ya que fue digamos que el único giallo que se dirigió en Estados Unidos y el último. Esto no fue Trauma no fue un giallo en general, digamos que fue una mezcla entre